Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Radio Paz presenta Te Seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge para el crecimiento en la fe, conducido por Roberto Toledo. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Buenas tardes, buenas noches, familia de Radio Paz. Espero en Dios y la Virgen Santísima que cada uno de ustedes se encuentre bien en lo personal y espiritual. También espero que hayan pasado una buena semana. Recuerden que pasado un huracán cerca de aquí, entonces ojalá que no haya hecho algún daño. Lamentablemente no es lo mismo para Cuba, que sobre todo en la provincia de Pinar del Río, que hizo mucho daño, y lamentablemente hay mucha gente que perdió sus hogares. Es una verdadera lástima. Bueno, quiero continuar con el tema que pasamos la vez anterior, el lunes pasado, y que es de la Santa Trinidad en nuestra iglesia. La Santa Trinidad. O sea, 3 personas, un solo Dios, ¿verdad? ¿En qué creemos nosotros? Creemos en un solo Dios, no en 3 dioses ni en 3 personas, creemos en un solo Dios. No como hay algunas personas que por ahí andan diciendo que nosotros creemos en 3 dioses. Y eso está muy mal. Nosotros creemos solamente en un Dios, ¿verdad? Así que por lo tanto, en eso comenzamos la vez pasada y vamos a continuar ahora esta semana. Vamos a hacer un pequeño resumen, el de la semana pasada, por si es que usted no alcanzó a escuchar, no lo vio, no lo escuchó, no lo analizó, no pudo tener el tiempo necesario para hacerlo. Pues nada, ahora vamos a hacer un pequeño resumen, pequeñísimo, para continuar, ¿cierto?, con el tema. Antes que nada, como todos los lunes, tenemos que hacer una oración inicial por todas las personas enfermas, por cada uno de nosotros, nuestros familiares, dando gracias a Dios por el día que hemos tenido, por la semana y por el día de mañana, ¿verdad? Por el día de mañana. Así que vamos a comenzar con la oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre mío, Padre misericordioso, en este día lleno de amor y de fe, te damos gracias por darnos tanto, Señor, que muchas cosas de los que nos dan no lo merecemos. Te damos gracias por un día más de vida, gracias por el trabajo, gracias por nuestra familia, por nuestras amistades, gracias por todo lo que nos rodea, porque lo que nos das tú sabemos que es para nuestra mejoría, para nuestra sanidad, para nuestro bien, para nuestra felicidad. Todo lo que emane de ti, Señor, es bueno. Te vamos a pedir especialmente por aquellos que están enfermos, personas que no se pueden movilizar, personas que tienen algún tipo de enfermedad en su interior o exterior del cuerpo, como aquellas que están todavía sufriendo por el COVID. Y en especial por cada uno de nosotros, por aquellos que me están escuchando, para que pongas tu mano misericordiosa y des tu bendición para la gloria tuya, Señor, y así de esa forma poderlos sanar. Si están pasando alguna dificultad, poderlos aliviar y poderlos salvar. Te vamos a pedir por los seminaristas, los diáconos, los sacerdotes, especialmente por mi hijo Nicolás, por el padre Garza, por Monseñor Wensky, por el Papa Francisco, por su gran labor pastoral, por aquellas monjitas, religiosos que también necesitan de ti. Gracias, Señor, porque queremos servirte mejor que ayer y escucharte con agrado lo que nos quiera decir hoy. Te pedimos, Señor, por esa mirada que vigila, por el oído que escucha y la mano que ayuda. Amén. Bien.
Vamos entonces a lo que es la Santa Trinidad en la Iglesia Católica. Desde el principio podemos ver que la Santa Trinidad es un misterio en la fe, es un misterio, es algo que no se puede explicar, no tiene explicación. Humanamente no hay forma de explicarlo, simplemente se puede explicar divinamente y nosotros no estamos capacitados para eso, ¿verdad? Algún día quizás podamos tener ese privilegio, esa oportunidad, esa posibilidad de poder descifrar este misterio, muchos más que tiene la Iglesia Católica y que tiene Dios para cierto nuestro beneficio. Así que ojalá algún día podamos hacerlo. ¿Existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Existen de verdad? Sí, Señor, existen. Vamos a verlo en la Biblia porque aparecen los tres. Aparecen los tres en la Biblia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok? Y Jesús se da el trabajo de poder mencionar a los dos y a Él mismo. Así que por lo tanto vamos a ver en la Biblia que hay muchas partes dirigidas al Padre, muchas partes dirigidas al Espíritu Santo y muchas partes dirigidas a Él mismo. Una vez un hombre dijo: yo soy padre porque tengo un hijo. Soy hijo porque tengo un padre y soy espíritu porque tengo alma. Entonces se le dijo: si usted no tuviera hijo, ¿sería padre? Usted no puede decirse: yo soy padre de mí mismo. No hay forma, ¿verdad? No hay forma. Entonces usted no puede decirse que es padre hasta no ser padre. ¿Ok? Así que otros hermanos dicen que Jesús es el Padre antes de nacer de María, Hijo después de que nació de María y Espíritu Santo por cuando subió a los cielos. Entonces cuando Jesús dice en la Biblia: yo rogaré al Padre, ¿acaso se está rogando a sí mismo? Eso lo vamos a ver. Lo vamos a ver, y creo lo vimos la semana pasada, pero lo vamos a ver de nuevo, resumidamente, para que usted sepa de que eso no es así. O sea, que aquellos hermanos que están diciendo eso están equivocados. Están muy equivocados. Nosotros los católicos creemos en un solo Dios, no en tres, ni en dos, ni en cuatro, ni en 20, ni en 50. Creemos en un solo Dios y en nadie más. Hay un solo Dios que creó el cielo, la tierra y el mar, y por lo tanto no creemos en tres dioses. ¿Ok? También creemos en la unicidad, que es la unidad, pero también creemos en la diversidad, y ahí es donde se crea la confusión, en la diversidad. ¿Ok? Incluso muchos hermanos católicos como no tienen idea de esto, hablan porque no saben lo que dicen. ¿Ok? ¿Qué significa Dios? Dios significa deidad, divinidad, naturaleza divina. Por lo que si decimos que creemos en Dios, creemos en una sola naturaleza divina. Por ejemplo, vamos a ver. Si yo estuviera aquí con tres personas, ¿cierto? A, B, C, yo les diría francamente que habemos tres personas en este cuarto, pero de una sola naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de nosotros? La humana, la naturaleza humana. Por lo tanto, hay tres personas, pero de la misma naturaleza, que es la naturaleza humana. En Padre, Hijo y Espíritu Santo hay tres personas, pero una sola naturaleza, que es la naturaleza divina. Naturaleza divina. ¿Ok? ¿Quién es Jesús? La segunda persona de la Santa Trinidad. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el principio, y del principio ya estaba el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Santa Trinidad, o sea, desde el principio. Vamos a ir a Génesis 1:1-2 y se van a dar cuenta de una cosa muy interesante. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. O sea que
ya estaba el Espíritu aleteando. ¿Ok? Aleteando. En Efesios 5:31 dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a una mujer y los dos serán una sola carne. Hemos comenzado en este capítulo de Efesios por una razón, pero claramente dice que el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a una mujer, quienes formarán una sola carne. Esto se llama misterio. Misterio. No hay otra forma de llamarlo. Esto es un gran misterio. En Juan 7, 15, 18 decía, la enseñanza de Jesús no es de Él, sino de Dios Padre. ¿Ok? Sino de Dios Padre. En los capítulos de San Juan, del 1 al 17, usted va a encontrar toda la doctrina de Dios. Toda la doctrina de Dios. Lo que tiene que leerlo. San Juan 1, capítulo 1, del 1 al 2, al 17. ¿Ok? Vamos a ver del 1 al 12 nosotros, así rápidamente, porque lo vimos la semana pasada, para que usted tenga una idea. Dice, al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios. Y la palabra era Dios. Fíjense esa frase, nada más que esa frase. Al principio existía la palabra. Y la palabra estaba junto a Dios. Y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Imagínense, todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. ¿Ok? Eso es lo que corresponde, ¿cierto?, a lo que es San Juan del 1 al 12. ¿Ok? La palabra era la luz verdadera al que venía a este mundo, ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella y el mundo no la conoció. ¿A quién no conocimos? A Jesús. Entonces, Hebreos del 1 al 5 dice, Hebreo 1 al 5, 1:5 dice, en efecto, ¿a qué ángel le dijo Dios jamás? Tú eres mi hijo, yo te he dado la vida hoy. ¿Y de qué ángel dijo Dios, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? En Génesis 1:26, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos. No dijo, yo voy a hacer o yo hago. No dijo en singular, dijo en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra imagen y semejanza. Que tenga autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves y el cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el piso. Aquí Dios dice hagamos. No dijo hago. ¿Por qué dijo hagamos? Porque habían 3 personas divinas. 3, no una. ¿Ok? Habían 3. Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Desde el principio. Y así Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Ok? Después en San Juan 1:29-34 decía, al día siguiente Juan vio acercarse a Jesús y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije, después de mí viene un hombre que me precede, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Y Juan dio este testimonio, he visto el Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero que el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo.
ese es mi Hijo. ¿Ok? En San Juan 5, 17, 24, Jesús habla de su Padre y sus mandatos, y que Él no hará nada que su Padre no le haya ordenado. Su Padre, no a sí mismo. No lo que Él dice que a sí mismo se ordenó. No. Mi Padre me ordenó. ¿Ok? Y Él dice ahí, mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. ¿Ok? Entonces, podemos ver que hay dos personas. Ahí hay dos personas. Jesús está hablando de dos personas. Está hablando de Él y del Padre. Aquí también señala que los judíos creían en un solo Dios, el Padre, y no en Jesús. Por lo que al proclamarse hijo de Dios lo querían matar. Por eso le decían blasfemo. ¿Verdad? En San Juan 17, 3 al 5 dice que Jesús habla de la vida eterna y de quién lo envió. ¿De quién lo envió? El Padre. No se envió a sí mismo. El Padre lo envió. ¿Ok? El Padre lo envió. En 1 de San Juan 5, 5, 8, ¿quién ha vencido al mundo sino que el que cree Jesús es el Hijo de Dios? Él es el que viene por el agua y la sangre, Jesucristo. Y no solo por el agua, sino por el agua y la sangre. Y el Espíritu también da su testimonio, el Espíritu que es la verdad. Tres son, pues, los que dan testimonio. El Espíritu, el agua y la sangre, y los tres coinciden en lo mismo. El Espíritu, ¿cierto? Con el Espíritu ya son tres con el Espíritu. Y dice el Espíritu, el agua y la sangre. El Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres coinciden en lo mismo. En otra Biblia dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y aquí es donde nos dice lo que creemos los católicos. Y los tres son uno solo. Y coinciden en lo mismo. ¿Ok? Los tres son uno solo. ¿Ok? En San Juan 8, 16, 17 dice, y si lo hago, mi juicio vale porque no soy solo el que juzga, sino yo y el Padre que me envió. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Y en San Juan 16, 1, 3 le dice, yo les he dicho esto para que no se escandalicen. Serán echados de las sinagogas, más aún llegará la hora en que los mismos que les den muerte pensarán que tributan culto a Dios. Y los tratarán así porque no han conocido ni al Padre ni a mí. En San Juan 14, 16, 17, Jesús ruega al Padre por un paráclito. ¿Quién es el paráclito? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. En San Juan 16, 7, 8, que ahí fue donde quedamos la vez pasada, dice, sin embargo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviará. Y cuando Él venga, probará al mundo dónde está el pecado, dónde está la justicia y cuál es el juicio. ¿Ok? Aquí podemos ver que hay una tercera persona. No es invento. No es algo que nosotros inventamos. Está en la Biblia. Hay una tercera persona. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí habíamos quedado la vez pasada. Vamos a continuar. Dice en San Mateo 12, 30, 32.
12, 30, 32. El que peque contra el Espíritu Santo no será perdonado. Miren lo importante que es la tercera persona de la Santa Trinidad. Dice así: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso les digo que todo pecado o blasfemia se le perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Al que calumnia al Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que calumnia al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Que quede bien claro, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. ¿Ok? Vamos a San Juan 14, 25, 30. San Juan 14, 25, 30. Dice así: yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. No se inquieten ni teman. Me han oído decir, me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto a mi Padre, porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho que antes de que suceda, para que cuando se cumpla ustedes crean. Yo no hablaré mucho más con ustedes, porque está por llegar el príncipe de este mundo. Él nada puede hacer contra mí. ¿Ok? Nada puede hacer contra mí. Fíjense, en San Juan 14, 25, 30. Es ahí donde Jesús, en cierta forma, le dice a los apóstoles: si ustedes supieran quién viene detrás de mí, ustedes estarían locos porque yo me fuera. Estarían locos porque yo me fuera. Pero como no saben quién viene, indudablemente por eso no están en esa situación. Y no tienen idea de quién es. No tienen idea de lo que hace. No tienen idea de nada. Hoy en día, nosotros sabemos que tenemos al Espíritu Santo, pero hay personas que no le abren la puerta. Ya hablamos de eso hace un tiempo atrás, sobre el Espíritu Santo, ¿verdad? Hay que abrirle la puerta para que el Espíritu repose en nuestro corazón. Al tener el Espíritu de Dios, nuestra vida cambia rotundamente, no un poquito, cambia mucho. Y los demás se darán cuenta del cambio, se darán cuenta. Algunos no creerán, otros sí. Algunos se burlarán, otros no. Algunos los tomarán en serio, otros no los tomarán así. Pero usted no se preocupe, porque mientras usted esté con Dios, usted está salvo o salva. Y no tenga problema, no tenga ninguna clase de problema, porque usted está con Dios. Y usted y Dios son mayoría. Así que por lo tanto, no se preocupe. ¿Ok? No se preocupe para nada. El hecho de que Jesús hable del Padre y del Espíritu Santo, hay que ser, muy ciego, hay que ser muy sordo y hay que ser muy tonto para no saber de que está hablando de tres personas: Padre, Él y el Espíritu, y que conforman la Santa Trinidad, un misterio de fe, y que por ello hay un solo Dios, uno solo, no es tres dioses. No está Dios Padre, no está Dios Hijo, ni Dios Espíritu Santo. Hay uno solo. Ya volvemos, no se vaya, ¿ok? Ya regresamos. Estaremos juntos en unos minutos. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo
contigo allí. Bien, ya regresamos, estamos continuando, ¿cierto?, con el programa. Te seguiré con el espacio Aprendiendo de la Fe Católica. Fíjense, lo interesante que es poder saber, lo interesante lo que es poder aprender, lo interesante que es poder tener idea de lo que es Dios y Jesús. Ayer yo estaba viendo un documental de una persona, un pastor evangélico, me parece que era. Se llamaba Jimmy Jones. Jimmy Jones. Mucha gente lo seguía, mucha gente. Había mucha gente que creía en él. Él decía que salvaba gente, decía que sanaba gente, y así lo hacía conocer en sus reuniones cuando venía gente con dolores de mano, de pierna, de brazo, lo que sea, y él las sanaba. Él hablaba mucho de Jesús, mucho de Dios, y la gente le creía mucho. Entonces llegó un momento en que él se fue de acá, de Estados Unidos, y compró un terreno en Sudáfrica, en Sudáfrica, o por allá, por los países africanos. No me recuerdo bien exactamente el nombre del país que compró. No me recuerdo si era Nigeria, por allá, uno de esos países. Y entonces él encontró muy adecuado el hecho que la tierra que compró con una casa que hizo hacer grande, de 2 pisos, le puso todo ese terreno que él compró, que era gigante, era inmenso, que lo compró con todo el dinero que los feligreses le daban, ¿verdad? Con todo ese dinero él compró ese terreno e hizo esa iglesia, esa casa también, que hizo una casa. Entonces a él le llamó, a todo ese lugar le llamó Jonestown. Jonestown le llamó. Pues para que la gente pudiera seguirlo, porque él pidió, antes de irse de acá, él pidió el hecho de poder, ¿cierto?, que la gente lo siguiera. Él les mentía, les decía muchas cosas para que fueran allá. Entonces mucha gente vendió todo lo que tenía. Vendieron sus casas, vendieron muchas cosas para poderlo seguir y ir para allá, para ese lugar, a ese país africano, y ese lugar donde él le había llamado Jonestown, le había llamado. Y ya él pudo así conseguir mucha gente, cantidad de gente, hombres, mujeres y niños, casados, novios, amistades, de todo había ahí. Y entonces la gente poco a poco se fue dando cuenta de que él ya no era el mismo, no era la misma persona que estaba acá cuando estaba en la iglesia y predicaba y sanaba y hacía 20.000 cosas, que la gente lo admiraba, ¿no? Lo admiraba muchísimo, creía mucho en él. Se dan cuenta que él no era el mismo. Y además se dan cuenta que el lugar donde van a vivir, donde van a estar, es un lugar vacío, no tienen casa propia, no tienen nada. Tenían que armar como unas carpas, unas tiendas, ¿verdad? Dormir ahí, y los hacía trabajar de lunes a viernes. Los hacía trabajar de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, sin descanso, solo para comer. Pero tenían que trabajar, algunos en el arroz, cultivaban arroz, otros cultivaban otro tipo de frutas y verduras y cosas así, otros araban la tierra. Lo hacía trabajar a todo el mundo, niños, mujeres y hombres, todos tenían que trabajar. El que no trabajaba lo mataba, así de simple, lo mataba. Así que todo el mundo tenía que trabajar, nadie podía irse de ese lugar. Podían entrar
La gente que era recibida era recibida muy bien, pero después los controlaba y los manipulaba a tal grado que no podían, ¿cierto? No podían salir del lugar, para nada. Ya llevaban 8 o 9 meses y se empezaron a escuchar rumores de que en ese lugar se trataba mal a la gente, no los dejaban salir, etcétera, etcétera. Entonces un comisionado de acá de Estados Unidos, no me recuerdo, comisionado, un legislador, no me recuerdo bien exactamente cuál era el rango que tenía este señor, fue con unas personas para allá, y con la televisión, fueron para allá, para este lugar, por 3 días, un fin de semana. Cuando llegaron el viernes fueron recibidos con honores, la gente cantaba, bailaba, hacía muchas cosas que donde este señor nunca se pudo dar cuenta de que ahí estaba faltando algo. Nunca se dio cuenta de que en ese día que la gente estaba sufriendo, no había forma. Pero cuando llegó el día sábado, la cosa cambió. Ya ahí la cosa cambió. Entonces ya empezó a reunirse la gente, mucha gente empezó a decirle que querían irse para regresar a Estados Unidos, querían irse de ese lugar, que no se sentían bien, que etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces este señor no podía hacer nada porque estaban las cámaras, estaba este señor que era, no sé, no recuerdo qué es lo que era el cargo que tenía, la posición, no recuerdo si era un legislador, no me recuerdo bien exactamente. Y entonces, o un congresista, creo que un congresista, algo así, es que no me recuerdo bien. La cosa es que, bueno, entonces se dio por aludido el hecho de que tenía que dejar a la gente ir. Y los dejó y empezaban a irse cantidad de gente, hombres, mujeres y niños. Matrimonios, familias enteras se empezaron a ir. Pero cuando estaban tomando el avión, habían dos aviones pequeños que ya tenían en un campo, ahí en un campo de aterrizaje, para poder salir del lugar, pues este señor mandó a varios, como a 7 o 8, con rifles y armas, y mataron a una docena de personas. Y entre ellos mataron a ese legislador, congresista, algo así. Mataron al camarógrafo y mataron mucha gente más. Entonces cuando este se dio cuenta de que la cosa se había sobrepasado todo lo que él pensaba, a todo eso que se fueron, lo trató de traicioneros, que no era mucha gente, porque muchos no se fueron por miedo, no tenían mucho miedo y no querían irse. Y entonces, no sé cuánto eran los que querían irse, creo que eran como unas 25 o 30 personas, ¿no? Pero ahí habían como 400, 500 personas viviendo en ese lugar. Y entonces él habló, los reunió a todos, a niños, a jóvenes, hombres, mujeres, de todo. Los reunió en un salón y les dio a beber a todos, comenzando por los niños, jugo con cianuro. Y así fue que todos murieron. Hasta él mismo murió. Él mismo tomó y él mismo se mató. ¿Verdad? Y de esta forma, ¿cierto? No pudieron hacer nada, hacer absolutamente nada. Cuando la policía, cuando llegaron la gente ahí, estaban todos muertos. Toda la gente amontonada en diferentes lugares, muertos. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, de todo. Todos muertos. Entonces, ahí se puede ver cuando una persona miente tanto, y la gente cree en esa persona, ¿verdad? Cuando esta persona le habla tan bien, porque hay personas que tienen mucha labia. ¿Saben lo que es labia, no? Labia. Tienen mucha labia
y convencen muy bien. No sé cómo, de qué forma lo hacen, pero lo hacen. Tienen ese don de convencimiento. Y la gente lo sigue, lo sigue. Y yo he conocido predicadores católicos que son así y tienen ese poder de convencimiento, ¿verdad? Tienen ese poder. Y hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Entonces, y este señor se creía el Hijo de Dios. Y así como él han pasado varios. O sea, ¿se recuerdan ustedes de la ciudad en Texas? ¿Cómo se llamaba? Watson creo que se llamaba, Wayton creo que se llamaba. El lugar donde también había uno de estos predicadores, pastores evangélicos, creo que era, creando su propia iglesia. Se llevó a la gente para allá y la verdad que también los mató a todos los mató, a los niños, a los jóvenes, a todos. Y también acá en Estados Unidos, una pareja, también no sé, no me recuerdo en qué parte, no sé si fue en Ohio, por esos lugares, también hicieron lo mismo, exactamente lo mismo, ¿verdad? Y entonces yo digo, ¿cómo la gente puede creer? ¿Cómo la gente puede creer en estas personas? ¿Cómo es que se pueden dejar convencer? No entiendo, la verdad que no entiendo. ¿Cómo es que la gente no puede tener, ¿cierto?, la capacidad de poder ver más allá y darse cuenta de que estas personas están equivocadas, estas personas están muy mal? No sé cómo, no entiendo. Entonces así podemos darnos cuenta que mucha gente se hace pasar por el Hijo de Dios, ¿cierto? Y engatusa de alguna forma a la gente y las convence de que es así. Habla muy bonito, le dice 4 o 5 versículos buenos, lo estudian bastante bien y con eso se defienden. Y hacen que la gente lo siga. Y lo siga a tal nivel que cuando él dice hay que morirse, se mueren, se matan, ¿verdad? No es como, por ejemplo, aquí cuando en los Hechos de los Apóstoles 2:4, cuando dice, todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. O sea, tenían el Espíritu en sus corazones y podían hablar en lenguas. Podían expresarse según el idioma. ¿Okay? Eso fue en Pentecostés. Entonces, ¿quién hizo el trabajo? El Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver el poder del Espíritu Santo. En San Juan 17, 21, 23, donde dice, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que yo los amé como tú me amaste. Seamos uno. Como tú me enviaste a mí, ¿cierto? Seamos uno. Y que ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste, yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Como nosotros somos uno. Ahí no dice somos 2, somos 3. Ahí dice somos uno, somos plural, somos uno. ¿Verdad? Y en Mateo 28, 19 al 20 dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia.
Aquí podemos notar muy claramente que Jesús da autoridad para ir a bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no solo en el Padre o en el Señor de Jesús. Y además aquí hay 3 sustantivos, y por lo cuales son 3 personas distintas. Estas están separadas por una coma o por una letra. Y por lo tanto aquí se debe tomar 3 personas, un solo Dios. Y del mismo Jesús podemos escuchar que existen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y más encima del mismo Jesús podemos escuchar que dice, seamos uno, somos uno. Y que ellos sean uno en nosotros. ¿Cuesta mucho eso? Segunda de San Juan 9:10. Segunda de San Juan 9:10. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas ni lo saluden. Es fuerte eso. Está fuerte esa carta, ¿no? La segunda carta de San Juan. Dice, el que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. El que no está en la doctrina de Cristo, el que no sigue la doctrina de Cristo, el que no cumple la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene a usted y no trae esta doctrina, no lo reciban en su casa, ni lo saluden, ni siquiera lo saluden. Está fuerte, está bien fuerte. ¿Ok? Entonces, si Jesús habla del Padre, habla de Él y habla del Espíritu Santo, ¿por qué cuesta tanto poder entender, creer y saber que hay 3 personas, un solo Dios? ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué la gente se cierra tanto? ¿Por qué? ¿Por qué cuando ese hombre hablaba, cierto, tantas barbaridades, por qué la gente estaba tan cerrada y no podía entender de que ese hombre estaba haciendo un mal? El tal Jones, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la gente es así? ¿Por qué se ciega? ¿Por qué se pone sorda? Y muchos se quedan mudos porque no hablan por miedo. Entonces, es que es imposible poder pensar que tanta gente con tanta inteligencia pueda dejarse manipular de esta forma. No lo entiendo por qué. Si hay tanta otra gente que le habla bien, le habla como corresponde, no le creen, no le entienden. Ese allá, ese que está allá, hablando mentiras, hablando de tonteras, haciendo creer cosas que no son, a ese hay que creerle. Ese sí, ese tiene la razón. Pero no es así. No es así. Como un predicador católico que yo conozco diga, por mí se han convertido muchos, por mí. O haya dicho, por mí hay muchos que se salvarán, por mí. Y es un predicador católico. Entonces ese ego lo tiene muy grande. Y se cree Dios. Se cree Dios. Hablará bonito, sabrá mucho, conocerá bien la Biblia, pero se cree Dios. Y se cree que Él es el que salva, se cree que Él es el que sana, se cree que Él es al que tienen que seguir. Estamos mal. Y la gente lo hace. Porque hay gente que lo sigue.
Ese hombre, ese predicador, si se mueve para tal lado, allá va la gente. Si se mueve para el otro lado, allá va la gente. Hace un retiro, se le llena. No puedo creer eso. No pueden darse cuenta de lo que está hablando, de lo que está diciendo, de cómo él se expresa. No, escuchan lo que quieren escuchar nada más. Ay, que habló bonito, que habló precioso. No, sí sabe mucho, sabe cantidad. Pero escuche bien lo que está diciendo. Escuche. Vea su manera de ser. A lo mejor es luz en la calle, oscuridad en la casa. A lo mejor. ¿Quién dice que no? Yo no puedo hablar de eso porque yo no conozco su vida en la casa. No la conozco. Pero quién sabe. A lo mejor él es muy social, muy humanitario con las personas en la calle, pero a lo mejor en la casa es algo tremendo. A lo mejor esa sociabilidad se le va al piso. Esa humanidad. Porque el hecho de decir, por mí se salvan, por mí esto, por mí esto otro, por mí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No le da la gloria a Dios. No, se la da él a sí mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y usted cuando se persigne en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hágalo con amor. No haga ¿qué es eso? Un mamarracho ahí. Yo no sé, hay gente que le hace un mamarracho ahí, que no sé qué es lo que hacen. Una cosa ahí en la cara, no sé qué es lo que hacen. No, hágalo como corresponde. Si no le toma nada, no le toma más de 30 segundos. No, es que 30 segundos es mucho. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cuenten, ¿cuánto salió ahí? Yo creo que 3 segundos. Pero hay algunos que lo hacen por rapidez, por vergüenza. Yo no sé, es un mamarracho ahí en la cara que no sé de qué ellos harán. Y en todas partes, porque van a la iglesia hacen lo mismo. Salen de la iglesia hacen lo mismo. Van a una reunión hacen lo mismo. Van a rezar hacen lo mismo. Un mamarracho en la cara. No, hágalo bien. Hágalo como corresponde. Acuérdense que lo que está haciendo es la Santa Trinidad, la persignación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios. Por eso cuando hablamos de Jesús es Dios. Cuando hablamos del Espíritu Santo es Dios. Y cuando hablamos del Padre, ni qué decir. ¿Ok? Así que, por favor, háganlo bien. No lo hagan apurado o por vergüenza. No. Yo todos los días me persigno a salir de mi casa. Todos los días. Y lo hago en mi carro también. Y lo hago bien. No me importa quién lo vea. Y cuando voy a comer por ahí, me persigno como debe ser. Yo no hago un mamarracho en la cara para que hacerlo rápido para que nadie me vea. No. Entonces no lo hago. Si me voy a hacer un mamarracho en la cara, mejor no lo hago. ¿Ok? Les deseo lo mejor. Oren por la gente de Cuba, porque está sufriendo después de haber pasado este huracán que estuvo la semana pasada. Así que por favor, oren por ellos y que les vaya muy bien en toda la semana y el fin de semana. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Radio Paz presentó Te Seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge para el crecimiento en la fe, conducido por Roberto Toledo. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí.